Bueno, pues buenas tardes entonces. Aquí estamos los de la mesa y estamos serenos y tranquilos porque no hemos comido aquí, como tú sabes. Entonces está un poco... En fin, yo ya les permití a ellos que pueden descansar durante media hora. Sí, si quieren hasta dormir. Y yo pues voy a intentar hablar. Yo soy Juan Verde. Vengo aquí como Juan Verde Asorey. Pues si queréis... ¿Por qué no pone Asorey? Sí, sí. ¿Pone Asorey? Ah, pues está muy bien. Es que si ponéis Juan Verde, entonces soy ese que ayuda a Obama, no sé qué, a arreglar qué cosas de empresa y no sé cuánto, y yo no soy ese. Y si buscáis en Google y ponéis Juan Verde Asorey, entonces habla de mí. Y aquí os dicen dos o tres tonterías y ya sabéis que no hay secretos. A mí no me gusta lo brumoso ni lo que confunde ni esas cosas, por tanto vamos a hablar muy claro, espero yo. Y por tanto, si alguien tiene interés en ver algunas cosillas mías en un blog que se titula Filosofía Podada. Filosofía Podada. O sea, como de que hay que cortar un montón de cosas, es lo que llaman filosofía. La filosofía es como un árbol de saber, ¿no? Y tiene un montón de ramas que no le pegan. Por ejemplo, en mis clases de filosofía y de historia, yo soy profesor de filosofía, doy clases segundo de bachillerato, y cuando llegamos a Santo Tomás de Aquino, digo, por lo de Santo es de otro club. Aquí está por Tomás de Aquino, que en los ratos libres pensaba sobre cosas, y de eso vamos a hablar. Pero los libros de la historia de la filosofía siguen mezclando los clubes. Y eso es lo que no. Vamos a demostrar la existencia de los usted. No será aquellos, nosotros estamos aquí para pensar. Y entonces, desde ese punto de vista, creo que lo vamos a contar. Hoy, casualmente, para que veas que soy muy actual, acabo de leer en El País de hoy, El País 24-10-04, es hoy, ¿no? Sí. Pues dice... 09, no 04. 09, perdón. No, lo tengo bien, Es que no leo. Dice, nueva censura eclesiástica al jesuita y bioético Juan Macià. ¿Qué cosa? A mí me parece bien que lo censuren. Si uno no cumple las reglas del club al que pertenece, que lo castiguen, ¿no? Lo que tiene que hacer el tío es dejar el club. ¿Qué pinta ahí? ¿Y sabéis por qué? Porque en el asunto se compone aquí calificar como mitad cómico, mitad anacrónico. El debate eclesiástico sobre el uso del preservativo le costó hace 2 años al jesuita Juan Macià Clavel la carrera universitaria y el secuestro de su último libro, titulado Tertulias de Bioética y manejar la vida, cuidar a las personas, no sé, muy popular. Bueno, pues la cosa veis que lo ponen en el periódico. Entonces yo lo que voy a intentar aquí decir es simplemente ¿por qué tenemos que hablar de esto? Hombre, sale el periódico, no me parece mal. A mí no me parece mal. Pero la cuestión es que a mí no me parece... Digo, mientras forme parte de su club, a mí me parece todo estupendo. Pero que ellos después no quieran decir que yo, por ejemplo, cuando digo que por santo, por ejemplo, Tomás de Aquino no pertenece a este club, que a mí se metan conmigo. Eso es lo que quiero. No digan nada. Pues simplemente digo lo que quiero. Entonces lo que no queremos, y eso es ser laico, es que desde las instancias de instituciones, del tipo que sea, ideológico, religioso, etc., que no intenten atacar o influir o intervenir en la marcha de los asuntos que son públicos, comunes y para todos. Y ellos lo intentan. A mí tampoco me parece mal que lo intenten. Lo único que me molesta es que los gobiernos, desde los faraones, sigan pactando con ellos. Para mí la Iglesia no tiene culpa ninguna en España de todo lo que hace. Hace lo que debe, porque es el asunto es un negocio. Yo quiero vender mi asunto, vendo. De modo que yo no me voy a quejar de ellos. Me quejo de los parlamentos, de los legisladores, de los políticos, que no son capaces de dejarlos a un lado y ellos hacer lo que les corresponde hacer. Pero bueno, pero yo vengo aquí como profe, me parece. Sí, porque pone aquí, enseñanza de los derechos cívicos en el ámbito escolar. Es que ahí que fui el primero en mi instituto en dar educación para la ciudadanía. Este año ya no lo doy. No, porque me han echado. Oficialmente. Yes, I speak English. Sorry.
case is not the reason why. O sea, que esa no es la razón. No es por no saber inglés. De hecho, yo llegaba a mis clases y decía, good morning for people. No. We're going to speak about the citizenship and human rights. ¿Cómo? Digo, perdón, creo que estaba en Valencia. Porque era, we're going to talk, vamos a hablar about the citizenship, sobre educación para la ciudadanía and human rights, y los derechos humanos. Y yo se me contaba así. ¿Cómo que dice que, perdón? Creí que estaba en Valencia, pero me di cuenta que no. Bueno, el caso es que yo di educación para la ciudadanía y tuve además la suerte de que en el periódico de Extremadura pues me hicieron una entrevista sobre el asunto y tal, y una página, me dedicaron una página entera a educación para la ciudadanía y al lado una página de unos padres objetores. A mí me gustó muchísimo el periodista porque lo puso perfecto. Lo hizo perfecto, me pareció maravilloso. El periodista es un chaval estupendo y además lo hizo muy bien, fue a mi clase, aguantó toda la clase allí. Los chavales no sabían que era periodista, porque si no la sabían. Le dije, tengo aquí un amigo que acaba de terminar magisterio y quiere hacer una práctica y digo que venía a mi clase y dije, vale, usted. Y el hombre estuvo allí, hizo fotos y todo, pero no se enteraron. Y lo cuenta muy bien. Bueno, y el caso es que estuvo muy bonito, el tío apuntó todo, lo que le dije, lo que vio, etc. Y por otra parte, lo tuvieron los alumnos en la pared allí todo el año después. Pues ya supieron de qué iba la cosa. Este año, como un compañero nuestro se jubiló, pues ya no hace falta más profesores de filosofía y cogieron las materias y se las dieron a cualquiera y ya está. Es igual, si esto además, ¿para qué? Las manías, ¿para qué les va a enseñar a nadie? Eso de ética, educación para la ciudadanía, cualquiera. Sin embargo, yo tengo un amigo que dice que él no quiere que cualquier profesor le enseñe valores a sus hijos. ¿Os acordáis de la simpleza y la transversalidad, no? Es decir, que cualquier profesor que aproveche cualquier ocasión para enseñar valores a sus hijos, pues que sus caprichos que tienen, y sus neuros y sus prejuicios, ¿no? Se creen que la ética la saltó Dios. Eso es aquello que como se basan, por ejemplo, los religiosos, que son los que más saben de naturaleza. ¿No sabéis que siempre hablan del derecho natural? Y que todo amor que no sea no sé cuánto es contra natura. Saben un huevo de naturaleza. Es increíble, ¿cómo saben tanto? Resulta que parece, bueno, yo ahora que estoy terminando de explicar los presocráticos, que estudiaban lo de la física, la naturaleza, pues resulta que estos tíos saben el doble que los presocráticos. Aquellos que decían de la gesia, el agua, y tales, y bueno. Es lógico, han pasado muchos años, lo completo que sepan más. Bueno, vuelvo al principio de la segunda parte. Como yo estoy aquí como profe, y coincide que me gusta esto de derechos cívicos, porque yo, este año, además de dar clases segundo de bachillerato a 4 grupos, porque estábamos 2 solos y aquí tenemos que participar con todo, pues yo doy clase a 2 grupos de cuarto de ética. Y ética la llevo dando unos 15 años yo solo. Mis compañeros no quieren. Bueno, es que no quieren, que prefieren que lo haga yo. Y yo, pues me gusta mucho, le he trabajado infinito, y os prometo que dentro de poco, si no pasa nada, publicaré un libro sobre ética titulado Ética para todos y desde todos. Porque tenía pensado el título de Ética para todos, pero resulta que alguien miró en internet y ya lo hay, un tío norteamericano. Ethics is for everybody. A ver, pues, entonces, tengo que cambiarlo. Porque lo mío es que no solamente es para todos, no le voy a decir a todos lo que tienen que hacer, sino que les voy a preguntar a todos qué creen que nos conviene hacer. Evidentemente yo les oriento, les digo, porque ¿qué hace el eticólogo? Es presentar cosas, presentar ideas, presentar valores, y el otro dice, lo entiendo, estoy de acuerdo, o no, pero no hay que imponerlo. Entonces, yo creo que el título está mejor como la segunda parte, ética para todos y desde todos. Desde todos yo lo llamaré, tengo un capítulo más titulado Democracia, que significa ¿qué piensa la humanidad sobre los valores? Demos es la gente, y yo quiero que sea la gente universal, pero no, la vida me vale para mí, me vale para el chino, me vale para todos, por eso creemos. Y después que opinen sobre ello, pedir información. Demos en griego significa gente, como sabéis, el pueblo, etc. Y fatso significa opinar. Entonces la democracia es la opinión universal sobre los valores, sobre los principios y sobre las normas. Y yo les digo a mis alumnos siempre que la ética se construye con la palabra, no con los hechos. ¿Qué significa eso? Que en ética todo el mundo puede hablar, pero hay información. Mientras que en política la gente practica con el voto,
En ética practica con la palabra, con la opinión. Y la gente, casi todo el mundo opina sobre la justicia lo posiblemente correcto, sobre el robo, pues todo el mundo está en contra. Y sin embargo, después robar. Digo, no me importa lo que haga, quiero lo que diga. Porque después le pongo mala atención. Ah, ya esto no lo haces. En fin. Entonces, ya que nos vamos situando por ello, me viene bien lo de cívico y ahora os voy a explicar por qué. Lo primero que yo quiero que aprendan mis alumnos y por tanto vosotros también, porque ahora tenéis que padecer lo mismo, pues no digo parecer, he dicho padecer. ¿Qué pasa? Que tú eres gran cosa. Les digo que pongan mucha atención para diferenciar entre individuo, persona y ciudadano. Ciudadano es donde vienen los derechos cívicos. Como individuos y como personas, no. Ya alguien dirá, joder, ¿qué diferente? Puedo explicar brevemente. Individuo, todas estas personas, todas estas palabras provienen del latín. Aunque alguna, por ejemplo, persona veis que tiene. Individuo significa no dividido, no compartido. El sujeto humano que va solo. Indivisum, no dividido. Es decir, que no comparte su vida con nadie. Ese es el individuo. Y yo quiero que lo entiendan así, aunque después el lenguaje ordinario no sea así. Persona proviene del verbo latino personare, o persona, que significa que suena mucho. Si suena es que alguien oye. Entonces entramos en el juego de la relación entre unos y otros. La persona, como un día me comentaba Joaquín, o hablábamos él y yo, Joaquín y yo, sobre todo de la mí, pues me oye mucho. Decía, persona es el individuo en relación. El individuo, cuando se relaciona con los demás, deja de ser individuo para convertirse en persona. Recordáis que también proviene del verbo griego, de la palabra griega prosopon, que significaba máscara, prosopon, de ahí viene persona. ¿Y qué significaba? Que en el teatro se ponían las máscaras para caracterizar al personaje, pero no solamente eso, es que se ponían a la altura de la boca un tubo para que la gente oyera mejor. Y se llama prosopon porque está delante de la vista, y ante la vista del espectador y delante de la vista del actor. Eso es lo que significa pros, delante de, y ops, vista, y óptica y esas cosas, ¿no? Eso es lo que significa prosopon. Entonces es un elemento, precisamente, para mejorar la relación entre quien habla y quien escucha. Y esa es la persona. La persona, por tanto, es el individuo en relación. Y finalmente, ciudadano. Ciudadano, yo no me buscáis por ahí, pone cibes en latín y tal, ¿no? O quibes, pronunciando la fe como caso, si hay aquí alguno de clásicas o esas cosas. Pero yo he buscado una cosa curiosa que le gusta mucho a los chavalinos, aunque no saben latín, porque yo no entiendo que saben latín, pero no aprendéis igual. Además, algunos se sorprenden cuando descubren cuánto latín saben sin haberlo estudiado. ¿Sí? Dicen, por ejemplo, te amo. En latín, digo, lo hacía a sí mismo Cicerón. Idéntico. No ha cambiado nada. Península. Idéntico, lo decía César cuando pasaba el Rubicón. Él mismo. Porque para él ínsula es casi isla. En latín. No han cambiado nada. Porque la gente cree que el latín está muy lejos. Y no es verdad. Entonces, por eso uno se puede permitir recurrir a estas cosas porque ellos lo entienden. Es curioso. Yo les pongo la pizarra. Aquí no. Cum cibes. No, cum vivens. Y de ahí saco la C, la V y la I y la S y sale cibes. El ciudadano es el conviviente, pero el conviviente con normas. No el conviviente a su aire, sería el individuo. No el conviviente como persona, sería el grupito. El conviviente con normas, que es el general. O sea, el que vive en la institución pública, el ayuntamiento, e incluso el centro de educación, donde hay instituciones. O sea, instituciones con normas que no dependen de un grupito que diga vamos a cambiarlas. ¿Me explico? Las personas pueden cambiar las normas cuando quieran, el ciudadano no. Un ciudadano en un centro de educación no puede decir voy a cambiar el régimen, el reglamento del régimen interior porque prefiero tomar café a las 3 de la tarde. Pues mira, no. Aquí hay un procedimiento, hay las normas, hay cumplidos todos, hasta que tú luches por cambiarlas. ¿Veis? Esto da mucho juego, de verdad, ¿eh? Dice, individuo que es una ciudadano, pues. Pero ahora viene la cosa. El individuo, por tanto, puede hacer lo que le dé la gana. ¿Pero por qué? Pues no se relaciona con nadie. Hasta se puede hacer trampas en el solitario. ¿O no? ¿No puede una persona jugar al solitario y hacer trampas?
Es imbécil, pero puede haber. Se puede quemar las cartas. Lo que quiera son sus cartas. Que haga lo que le parezca. Es que hay compañeros y hay gente que me dice, no, yo las leyes las cumplo aunque esté solo. Digo, ya decían los sofistas que es una santez. Las leyes, por sí mismas, no obligan a nadie. La ley es obliga porque tiene repercusiones en el conjunto de la gente a las que afectan las leyes. ¿No? Aquí viene la tontería eso. La pena es que después ser individuo es muy complicado. Casi nadie es capaz de ser individuo. Porque si quiero yo contar a los chavales cómo se cree que están en su casa almacenada, pues simplemente tiró un poco de agua contaminada de los individuos. Ya les fastidió al lado, ya al otro, ya al lado. Digo, te vas a la selva y te crees que eres individuo, pero un día viene el león y dice, macho, te has metido en mi terreno y te lincha. Digo, bueno, ten cuidado. Y sobre todo, no ronques muy alto porque hay cuervos que se molestan muchísimo. En fin, la gente se cree que puede hacer lo que le da la gana. Digo, no. Pero si lo consigues, ¿en qué podemos ser individuos? En que eliges al amigo que quieres, es importante. En que te compres el que te da la gana, en que crees en Dios o no, eso es tuyo. Es muy importante, hay muchas cosas que puede hacer el individuo. Y creo que tiene repercusiones importantes seguramente, si uno después no las mete, en la relación siguiente. ¿Cuál es la relación siguiente? La de la persona. Eso ya es otra historia. Y aquí, mira, el individuo tiene su moral particular. Por eso yo tengo un capítulo en ética titulado Ética y Morales. Morales hay infinitas. Ética una sola. La física, no hay física católica. Ni hay física protestante, ni montana, ni física prehistórica. No, hay física. Hemos terminado. La ética es idéntica. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos cosas comunes como las tienen las piedras. Casualmente, fisiológicamente hablando, hay poquísima gente en el mundo con 6 ojos. Muy poca. Señal de que el oculista que estudia la especialidad en España se va a la China y el tío se los arranca. Yo se lo digo a mis alumnos, yo si tuviera 6 ojos, pues pillaría copiando siempre. Porque alguno tendría atrás, ¿no? Digo, en cambio, si aprovecháis cuando doy la vuelta y es lo que podéis hacer. Si queréis copiar, por favor, no la hagáis. Sí, ¿no? ¿Qué vale? Bueno, pues entonces, digamos, persona, por tanto, es, primero el individuo puede hacer esas cosas. ¿Y la persona qué hace? Aquí nace la ética. Mira, las morales nacen, también nacen después, porque después veréis que las personas son las que construyen la ética, pero sus acuerdos particulares siguen siendo morales, no ética. Para que haya ética hace falta que la persona se relacione, supuestamente, desde el punto de vista sociológico, con los correspondientes, el mundo entero. Yo siempre digo a mis alumnos que supongo que todo el mundo aprecia la vida antes que la muerte, que todo el mundo prefiere la libertad a la esclavitud, que todo el mundo prefiere la salud a la enfermedad, o la amistad al odio. Y empezamos así, avanzando. Y entonces, digo, y esto lo prefiere todo el mundo, aunque alguno ponga su vida en peligro por matar a otros, o que la pierda, por ejemplo, los asesinos suicidas. Digo, eso es tener la mente embadurnada. O como a algunos que les parece que vale más la independencia de su terreno que su vida y la de los otros, sobre todo la de los otros, por ejemplo, el País Vasco, ¿no? La independencia del País Vasco vale más que la vida de los tíos a los que matan, pero incluso ellos se pueden poner en riesgo. Bueno, pues eso son salidas de tono, por eso, mientras que en física casi el 100% de las piedras cumplen la ley de gravedad, en ética yo exijo, me conformo con un 90%, o 95% de las personas, porque hay que dejar a los raros, la libertad humana permite rarezas. Hay gente que prefiere estar ciego a ver, hay gente que prefiere el odio al amor, cosas así, pero la mayoría no. Y resulta que la mayoría no en ninguna parte. Y este es el criterio básico cuando penséis en ello, para hablar de relaciones entre las culturas. Las relaciones entre las culturas y entre las religiones, entre todo, tienen que ser sobre lo básico, lo particular, allá con agua. Entonces, tenemos que la persona construye la ética y el ciudadano construye las leyes. El ciudadano, de sus representantes, él fabrica las leyes. Entonces tenemos el individuo, pero después es curioso. El individuo, sin embargo, es el que disfruta de todo. ¿Habéis oído? La persona es la que construye los valores. Y el ciudadano, o sea, el ciudadano es el que los garantiza. La gente se cree que cuando uno habla de que ser ciudadano es renunciar a ser individuo, no, es garantizar ser individuo. ¿Por qué? Porque el individuo disfruta de las cosas. Yo, cuando
me tomo un traguito de agua, soy yo el que la disfruto, ¿no? Claro, lo que ha tenido que hacer para inventar un vaso, traer el agua, inventar la botella, el baño purificado, vosotros con paciencia me envidiáis y os estáis tranquilos, no decís nada. Entonces ha conseguido, lo disfruto yo, gracias a que hay unas normas, dice, no puede ser el agua, por ejemplo, contaminada, etc. Yo me fío. Esta es la cuestión. Entonces, el individuo disfruta de las cosas. La persona, es decir, nosotros en relación unos con otros, construimos ideas. Y después intentamos que esas ideas se reflejen en los políticos y los políticos los pongan en las leyes. Ese es el procedimiento. Y entonces la ley y la ética, que la ética se construye con personas, porque todavía no están en la ley, porque no están, son los que te garantizan que el individuo tenga una posibilidad de disfrute. Cuando les digo la definición de libertad, por cierto, el libro de texto que tenemos es el de Anaya, que lo dije yo, y el libro de texto ponía algo así como: libertad es que nada ni nadie me impida hacer lo que a mí me apetezca. Digo, esto va bueno. Tiene mucha idea este. ¿Cómo que nada? Libertad es la convivencia con normas. ¿Por qué? Porque si no hago lo que le da la gana, el otro hace también lo que le da la gana y no lo haga. Si le apetece. Entonces, ¿qué es libertad? Yo soy más libre si hay normas que si no las hay. Es así. ¿Por qué construimos normas? Para poder ser más libres. Hay gente que cree que las normas es para quitar la libertad. No se trata. Es todo lo contrario. Si no, no lo fabricaríamos, seríamos idiotas, ¿no? De modo que, dicho eso, entonces pasamos a los... Yo creo que quedó claro, ¿no? Que es necesario saber dónde se sitúa lo cívico. Dentro del ámbito de las diversas dimensiones del ser humano, lo cívico, ¿dónde se sitúa? En el aspecto del ciudadano. Individuos, personas, ciudadanos. Todo es curioso. No veo a nadie de mierda. No veis conmigo bien. Ahora, dice, derechos y deberes cívicos. Entonces, ¿cómo se construyen los derechos y deberes cívicos? Después no os preocupéis que ya hablaremos también de eso otro, pero supongo que ya mis compañeros anteriores hablaron con los malos ahí. Y yo he empezado diciendo que yo a la iglesia puedo respetar muchísimo, sobre todo cuando no voy. Y bueno, a mí me dijeron hace poco: oye, ¿tú por qué no vas a misa? Digo, el día que me tengo un mico igual que altura, voy. ¿Me lo ven? Eso que te gane, que te insulte, que te llame imbécil, que te llame pecador de la pradera, y resulta que tú te tengas que callar. ¿Usted que me pone a mí? ¿Y sabes qué dice? Le conozco a usted por haber venido. Por imbécil. A mí me contaba un amigo mío que dice: yo me quedé impresionado. Y mi pueblo, capucho, iban a la iglesia, el jefe de la Guardia Civil, no sé. Sargento. No, menor, comandante. Comandante de puesto. El cargo que tenga, o sea, el grado que tenga del comandante de puesto, el juez, el de paz y el otro, los dos. Allí, los profesores de instituto, de la escuela y tal. Y allí el tío poniéndolos a parir a todos. El tío se dices como todos. Es increíble. Claro, se lo sabe todo. Sabe de justicia, sabe de todo. En fin, si se lo permite, yo haría lo mismo, ¿no? Porque eso es un poco la reproducción de lo que pedían los sofistas. Dicen, no podemos entender la naturaleza, no podemos dominarla, no podemos hacer nada con ella. ¿Qué podemos hacer? Convenir lo que se pueda. ¿Y cómo se conviene? Si yo convenzo. Y si os convenzo, ¿qué ventaja tengo? Porque hacéis lo que a mí me da gana. Soy chollo. La gente se cree que la retórica no valía nada. ¿Por qué cobraban los tíos por enseñar retórica? Porque el tío que aprendía después saca el chollo. Pues si hablar es por hablar. Y estos convencen a todo Dios. ¿Cómo convencen? Con argumentos previos. Dice, oye, que el invierno existe, que el invierno no es el infierno. Que existe el invierno es complicado. El infierno existe todavía. Sabéis que Juan Pablo II lo eliminó. Claro, sí. Lo eliminó porque el tío, no es que el tío pensó en sí mismo y dice, no estoy muy claro. Pero este otro no tiene conciencia de que ha metido la boca. No, yo tiene el derecho. Todo el
el mundo que inventa una cosa puede tirarla. Y todo el mundo puede inventar otra. Eso no pasa. Vamos a ver. Es que es así. Los inventos son así. Dice, ¿cómo son los dioses? Y yo les digo a mis alumnos, dependen del teogenesista que los haya fabricado. ¿Qué significa teogenesista? El fabricante, el de los dioses. ¿Por qué, por ejemplo, el de la Biblia era misógino y en cambio Zeus era un salido? Porque el que lo fabricó era así. Esto es muy sencillo. Y lo que me conviene es que lo vengan aquí a hablar mal, pero por favor, no me tonterías. Vamos a hablar en serio, ¿no? Yo digo a mis alumnos, digo, o hablamos en serio o en sirio. Ellos prefieren que hable en sirio, total, no entienden nada. De modo que dice, derechos y deberes cívicos. Y aquí tenemos valores, principios y normas, que es una cosa fundamental en la estructura de todo el pensamiento cívico. Primero tenemos que ver qué son los valores, aquello que nos gusta, que nos interesa, que necesitamos. ¿Y cómo se definen? Pues nos ponemos de acuerdo y le llamamos, por ejemplo, libertad. Y después viene el eticólogo, y el tío trabaja con para definir el concepto de libertad. Eso no suele ser como así. La gente de hecho después lo entiende como le parece. De hecho, acabo de poner un ejemplo del libro de texto. Oye, que nada ni nadie me impide hacer lo que me parece. Entonces, tonto. Si eres tú solo, perfecto. Como individuo, ¿por qué quieres libertad tú solo? Algo que te parezca. Cuando tienes repercusiones en los demás, cuando tenemos que hablar. Entonces, valores. Valores, como digo, son aquellos conceptos que nosotros elaboramos relacionados con lo que nos interesa, necesitamos o nos gusta. No hay más. ¿Y qué es un valor? Un valor es una relación entre quien valora y lo que valora. El valor no existe ahí. Ya lo dijo el famoso Moore, el británico, falacia naturalista. Como si el valor fuera una cosa que estaba ahí de las cosas, como si fuera el tamaño. Como si fuera... No, no, no. El valor es que nosotros, es cómo nosotros apreciamos aquello. A mí eso me vale, me sirve, me gusta, lo necesito, eso vale. Si hay algo que valga a todo el mundo, como por ejemplo la salud, pues no discutimos. Pero después, ¿qué quiero? Definir qué es la salud. ¿Y por qué me interesa a mí saber qué es la salud? Porque después necesito saber qué tengo que hacer para mantenerla, para recuperarla. Y tengo que saber de régimen alimenticio, tengo que saber de ejercicio físico, tengo que saber de comunicarme con los demás, porque todo ello es la salud. Tengo que aprenderlo. Y después, como yo sé que esas cosas no las puedo arreglar, ni las entiendo bien, voy a quien sabe más que yo. Y así es como lo organizamos. ¿Pero para qué? Todo esto lo montamos. Pues este montaje es lo que viene después. Primero queremos los valores. Mira, yo he dicho infinitas veces en cualquier parte que la ética es el fundamento de la vida humana. Por la ética hay ciencias. No existiría la medicina si no hubiera problemas de salud. No existiría el derecho si no hubiera problemas de relaciones humanas, de propiedad, etc. ¿no? Ninguna ciencia existiría si no existieran valores que nos ponen en movimiento. Por tanto, el valor es lo que todos queremos. Aquello que supuestamente... Pero hablo del valor ético. Valores morales uno puede decir, tú quieres dinero y mato a quien sepa conseguirlo. ¿Me explico? Esos son valores morales. Pero el valor ético es como el valor de la sabiduría amplia. ¿Qué dice el sabio? El sabio sabe, calcula lo que se sigue de lo que hace. Y por ejemplo, yo les digo también a los alumnos muchas veces, ¿vosotros creéis que el sabio, un individuo que no le importa tener pobres alrededor y él enriquecerse a costa de lo que sea, creéis que es una persona sabia? Digo, es un imbécil. El día que lo pillen solo lo matan y lo roban. Les pongo otro ejemplo. Digo, imaginaos que aquí todos pasáis hambre como bobos y vienen aquí 4 chulitos, plantan una paella en medio de la clase y se ponen a comer delante de vosotros. ¿Qué haríais con ellos? ¿Qué os veis? Dices, no la comen. Y hacen a provocarlos. Es idiota. Bueno, es listo, pero no sabe. ¿Por qué es listo? Porque ha conseguido tener paella. Pero sabio no es. ¿Por qué? Porque no calcula la consecuencia de las cosas. El sabio nunca pide más de lo que le corresponde. Porque sabe que así tiene mejor. En fin, tenemos entonces valores, principios. Según se establezcan los principios, así saldrán después las normas. Por ejemplo, la salud es un valor. Pero todos tenemos derecho a ella o no. Hace 50 años en España podía haber enfermos que no se preocupaba nadie, ¿no? Había seguridad social. Empezaba tal, pero para que pudiera. No sé. Entonces, hemos ido avanzando desde el principio. Todo el mundo tiene derecho a la salud. Ese principio marca las normas de después. ¿Y qué normas marca? Muchísimas.
ejemplo, que nadie puede ser rechazado si se presenta enfermo en una institución sanitaria por las razones que sean. Es un chorro. Que incluso un individuo que no ha pagado nunca la social, que está al margen de todo, ¿sabéis lo que es esto? ¿Alguien se ha imaginado lo que significa esto en un país como el nuestro? Y todavía la gente hoy que va allí, muchos que no han hecho nada en su vida y tal, llega ahí, yo es que vengo aquí porque tengo derecho. Por favor, ayuda un poco, porque gracias a que ha habido políticos que han puesto estos valores en las leyes, usted tiene derecho a que la atiendan al margen de la SEA. Y aunque no tenga el número de la seguridad social, después ya veremos cómo sabe, pero se les atiende. Esto es fantástico. ¿Por qué? Por el principio que dice, todo el mundo tiene derecho a la salud. ¿Toda la norma? ¿Y qué pone la norma? Pero la salud la puede regalar cualquiera. Hay infinitas normas. Se hacen protocolos de salud, se hacen protocolos de acceso a la visita médica, se hacen protocolos de operaciones según la demanda y según la necesidad, se hacen reglas para ver quién tiene el título de medicina, cómo pueden ser los especialistas, qué pasa con las medicinas, todo eso está regulado, ¿no? Son normas, pero que están en función, muchas de ellas, del principio que dice todo el mundo tiene derecho a la salud. Es fantástico. Bueno, que valores y principios y vuelvo a repetir, los valores nos indican lo que queremos. Pero eso tengo, bueno, no lo había dicho, pero tampoco hace falta, porque un libro de texto en mi centro, ese sí está publicado, como ya era del plan anterior, pues no se vende ni nada, y además la editorial que lo publicó ya desaparecido. Un libro de ética, donde me acuerdo que está la definición de las pocas cosas que me acuerdo, porque decía que un novelista, oiga, ¿usted qué dice la novela? Dice, no la he leído, yo solo la he escrito. Pues decía, los valores, los chavales todos míos aprendieron de memoria esto. Los valores nos indican lo que queremos y a su vez nos sirven de criterio para saber si lo que hacemos nos conduce o no hacia lo que queremos. Hostia, macho, y tú y los obreros aprenderse ahí, Matías. Os lo digo de nuevo, veréis cómo no es tan complicado. Los valores nos indican lo que queremos y a su vez nos sirven de criterio para saber si lo que hacemos nos conduce o no hacia lo que queremos. Es decir, yo quiero la salud. Y después, el concepto que tengo de salud me sirve para saber si mi alimentación, mi ejercicio, mi trato con los demás, cuadra con la definición o no, que es el criterio. El criterio siempre es un punto de referencia, que me sirve para cribar las cosas, porque sabéis que el criterio tiene el mismo origen. Aquí supongo que hay algunos que saben que es una criba, ¿no? ¿Hay algunos? ¿Alguien? Sí, hombre. No, pues sin serlo. Mis alumnos hay algunos que no saben que es una criba, pero otros sí, todavía lo han visto. Y entonces es un chollo, la criba del hombre es el mejor ejemplo para saber lo que es un criterio. Tú tienes en tu cabeza claramente lo que quieres. Quieres alubias, no quieres tierra, ni quieres piedras, ni quieres hojas. Y empiezas a mover. Esa es criticar. Criticar es remover las cosas. No dejarlas como están ahí tapándose unas a otras. No. Alguien se cree que la crítica es poner la pared del frente. No es eso. La crítica es la cara. A mí me gusta mucho llamarle actitud crítica, no crítica. Sino esa actividad de la emoción de las cosas. Ahí las viendo. Bueno, pues eso me sirve. ¿El criterio cuál es? Lo que yo tengo en mi cerebro de lo que quiero. Yo quiero rubios, o quiero el trigo, quiero lo que sea que está en la criba. Pero sé que lo otro no lo quiero. Entonces, el criterio lo tengo yo claro. Para que entendáis como lo que les digo siempre, el criterio es el punto de referencia. Por ejemplo, ¿por qué sabemos que 5 por 5 son 28? ¿Lo sabemos? Dices tú, pues no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque sabemos que no es. ¿Y por qué sabemos que no es? Porque la tabla multiplicable es la regla. Dice 5 por 5 son 25. Tengo que mandar. Me dice un alumno un día, ¿eso era tu opinión? Sí, y la de Pitágoras. Porque el que lo inventó, invéntate tú acá. Y te pago esta tabla y tú haces la tuya. Bien, después, fijaos. Termino rápido. Lo que queremos nos los indican los valores. Cómo lo queremos nos los indican los principios. Queremos que sea para todos, por ejemplo. Queremos que sea de calidad. Queremos que sea fácil. ¿Me entendéis la cuestión, no? Esos son los principios que establecemos. Y después las normas establecen el método. ¿Y cómo conseguimos esto que hemos dicho que queremos y que lo queremos de este modo? Estos valores
principios y normas. ¿A qué muy claro? Dice, entonces, ¿quién nos garantiza lo individual y lo personal? Pues lo garantiza lo cívico. Por eso os digo, ya para adelantar, que aunque es nuestra obligación hablar en contra de los políticos, esos que salen en los medios de comunicación, constantemente, se ve que hay muchos miles de políticos que no salen y son fantásticos, y algunos de los que salen también lo son, seguramente, pues digo que gracias a ellos las cosas van mejor. Si no hubiera políticos, nada sería posible. Todo el mundo, bueno, Giordano Bruno, esa pena, ese que tuvo muy buenas relaciones con la Iglesia, le pedía, cuando estaba en Venecia, ya encerrado, decía, por favor, presentadme a un príncipe importante que le quiere contar lo que yo quiero. Él sabía que sin un político importante no había nada que hacer. Solo un político tiene capacidad para decir, esto se hace. Entonces nosotros necesitamos de los políticos. Lo que pasa es que tenemos que luchar porque los políticos realmente respondan a la ética. Es decir, los valores universales son los que tienen que interesarle a los políticos para figurar en las leyes. Pero sin ellos no hacemos nada. Por eso, cuando el capítulo que tengo de ética y política, digo que se necesitan totalmente. Acaban de nombrarme moderador de la mesa. Digo que en ética y política, el eticólogo, perdón, el eticólogo, el que diferencio de ético, eticólogo y moralista, en fin, algún día os enteraréis si queréis. El eticólogo necesita del político para poner en práctica lo que él piensa. Y el político necesita del eticólogo para saber qué conviene poner en práctica. ¿Entendemos la cuestión bien? El eticólogo dice, esto nos interesa a todos. Y el político dice, ahora sé lo que tengo que hacer con las leyes. Pero evidentemente el eticólogo no puede hacer nada sin el político. Ya puede hablar lo que quiera. De las leyes no figura. El eticólogo puede decir, mira, que las leyes en España no se salten nunca la igualdad entre todos los seres humanos. Eso que ya habéis repetido vosotros esta mañana. Que no se salten, por ejemplo, todos los valores humanos. Por ejemplo, si en España hay alguna institución que no trate en igualdad a las mujeres y a los hombres, esa institución debe ser atacada desde ese punto de vista. Y desde luego, solo faltaba que hubiera que todavía le demos dinero para eso, ¿no? Es decir, que cuando la Iglesia Católica diga que las mujeres también pueden ser puras, ese día la Iglesia le puede ayudar a cualquier proyecto que haga. Pero mientras las mujeres sean diferentes solo por ser mujeres, esa institución tiene que estar fuera en ese punto. Oiga usted. O no, dice, no, a mis trabajadores los he hecho yo como me dé la gana. No, mire usted o respeta la ley de relaciones laborales o usted no contrata a nadie. Cosas así. Eso es lo que tienen que hacer los políticos. Bueno. Vamos a ver, vamos a dar una vuelta y después volvemos un poquito. Le dice, no hay que darle muchas vueltas, tengo que contarlo. En estas jornadas, otras muchas cosas, pero a mí me parece que en general se trata de dialogar sobre el papel de las religiones en la vida, tanto en la vida privada como pública. Esto es lo que se trata. Cada uno individualmente, o incluso como persona, como grupo, que va a hacer lo que quiera. Como ciudadano, ya ahí las leyes son las que tienen que controlar. Esa es la cuestión. Y el diálogo entre las religiones y las instituciones cívicas es posible. Lo que es absurdo es lo que pretende ese teólogo tan famoso, que a mí no me cae mal, pero también hace lo mismo, pero tampoco se va del club, que se llama Hans Küng, os suena, ¿no? Que escribe constantemente cosas contra el Papa, hey, tío, y te digo, no sé yo, ¿por qué sigues una institución cuyo representante de Dios, que supone que tiene el hilo directo, dice cosas que a ti no te van? Macho, ahora dices que no es infalible. Bueno, ¿qué quieres? ¿Ir al infierno o qué? Yo digo aquí que el diálogo, mientras que el diálogo entre instituciones civiles y instituciones religiosas se puede hacer. ¿Por qué? Porque hablamos de cosas que no sean de religión. Dice, es imposible entre instituciones religiosas. ¿Sabéis por qué? Pueden dialogar personas, tengo aquí apuntado, de distintas creencias religiosas, pero tienen que excluir de su diálogo la mayoría de sus dogmas principales, si son contrarios entre sí. Eso no se puede hablar.
No se puede hablar. Si yo tengo una creencia religiosa contraria a la tuya, y tú, por ser religioso, tú no puedes soltarlo porque pecas, vamos a hablar. No se puede hablar. Entre dogmas no cabe el diálogo, por definición. Entendiendo por dogma, lo pongo por una comilla, pues se entiende verdad religiosa indiscutible, por ejemplo, un misterio. Vamos a ver si Dios es uno o tres. ¿De qué hablas? Es uno y tres. ¿Qué más tú? No pasó aquel chaval, ¿recordáis? Pero como a Javier le pasó lo que le con su pueblo, que suspendió por saber su mar. Un chaval suspendió religión por saber su mar. Conclusión, la matemática es malísima para la religión. Porque digo, el Padre es Dios, sí, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, sí, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, sí, ¿cuántos dioses son? 3, dije, gracias. Chaval, si no supiera sumar, pues a los dos se lo vamos. Es absurdo el diálogo entre religiones porque implica inmovilidad, mientras que el diálogo significa posibilidad de cambio de las posiciones o tesis de cada uno. ¿Por qué dialogamos? ¿Cuándo se puede dialogar? Cuando yo puedo cambiar y tú, si no, bueno, no se puede cambiar porque se debe dialogar. Eso es tirarle piedras unos a otros o tirarle besos y son amables, pero no cambiar de posición. Posición, ¿sabéis qué eso significa la palabra tesis? El verbo griego tícene. Es la posición, está colocado. No se puede mover. Es antitesis. En cambio, es posible el diálogo entre culturas, eso sí, con tal que coincidan en lo fundamental, valores básicos, los que he dicho yo antes, ¿no? Todos queremos la vida, todos queremos la libertad, todos queremos la salud. De eso se puede hablar. Cómo ayudarte a que tú estés tranquilo, que no te maten, cómo ayudarte a que si tienes una enfermedad te ayuden a curarte, de eso podemos hablar. O cómo ayudarte a que si vas a una romería en España no te impide ir, por ejemplo, a la Caaba, vale, y todo lo que sea fiestas, no. Una de las cosas bonitas que han mantenido, porque las han inventado del todo, la iglesia nuestra son las romerías, y de hecho, por ejemplo, hay un prototipo que el año que viene si queréis disfrutar podéis hacerlo, en la ciudad donde yo estudié, llamado Santiago de Compistola, pues allí hay año santo. No Compistola, no, Compostela. Y veis que es como una romería. Hay gente que se gana, ¿cómo se llama? La Compostela. ¿No sabéis lo que es? Indulgencia penal. Es decir, que si tienes la suerte de morir inmediatamente después de filmar, te vas al cielo inmediato. Si tardas 5 minutos atado, a lo mejor ya has cometido un penalismo. Pero como te mueres en ese momento, salvado total. Es decir, que era mucho mejor decir el tío que te la da que te pega un tío de inmediato. Indulgencia plenaria. Plenaria. Bueno, Dios con aquello no se acuerda de nada. Es que Dios es un humorista. Bueno, pero os quiero contar un ejemplo y con esto termino. Os voy a demostrar por qué Dios, por ejemplo, en mi centro, nos resulta carísimo. Nunca. Cuesta un minuto. Lo dijo un compañero mío el otro día. Dice, es que Dios es muy caro. En el sentido de que cuesta mucho pagarlo. No puede ser que... Dice, gracias a Javier Escudero, mi compañero y amigo, tengo información de lo que sucede en mi centro, porque él me ayudó a buscarla, yo no sabía buscarla. No hay como ser tics, no sé qué es eso. Pues, de qué sucede en mi centro con la clase de religión y con unas alternativas que ya no se llaman así. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué se llama? Otras medidas de atención a no sé qué. Lo de medidas es lo que menos tiene. Pero sí, ¿cómo se dice también? Otras medidas educativas para la debida atención educativa. Otras medidas para la debida atención educativa. Y eso todo gracias a que hay alguien que dijo, yo quiero estudiar religión libremente. Y los otros dicen, yo no quiero estudiar religión libremente. Y le dije primero, pues ¿cómo te digo? Que me jodas, tío. Mal. Yo el ejemplo que les pongo es, imagínate, otro que sabe.
Segundo aviso. Sí, entonces escribe por email. Estoy terminando ya. Y el ejemplo es... Abusas. Digo que... ¿Sabéis que abuso significa lo que se da del uso? Digo que sucede lo siguiente. Tenemos solamente, fijaos, hay, os digo, os informo, hay 709 alumnos en mi centro, hay 1000 y pico, pero tiene formación profesional, 709 alumnos entre la ESO y el bachillerato. El 15% como promedio eligió religión. En bachillerato hay solamente dos alumnos, pero en la ESO hay 106, total son 108. Eso da un horario de religión. Pero aún así, si dividís entre 18 horas, resulta que yo correspondo como promedio a 8 alumnos. Es una ratio muy bonita. Alguien que quiere construir, por ejemplo, hacer una asignatura, como por ejemplo la educación de... Yo siempre propuse, nunca me han hecho caso, que estudiaran los alumnos psicología evolutiva, para que digan los especialistas de la escuela tienen ellos mismos lo que les pasa. Y resulta que no, esa asignatura me interesa. Pero me gustaría también, sobre todo, que supieran los profes para saber qué les pasa a sus alumnos. Tampoco. No, pero como hay, sí, por favor. Entonces resulta que hay horario. Pues ¿sabéis cuántas horas quedan como...? Ah, pero van esos y sus compañeros no tienen otra clase, porque, cuidado, no se les puede enseñar nada, porque tendrían ventaja sobre los que estudian a Dios. Que con eso podrían tener bastante, pero no. Y después van a saber matemáticas que ellos, y todo viene la cosa. Entonces, ¿qué se monta? Todo un show en el centro. Un complejo terrible de organización de horarios. Aquí hay gente que lo puede demostrar. Pero mira por dónde, según un estudio que hemos hecho, en mi centro hay 18 horas de religión y 33 de homoae, pero con 16 alumnos. Conclusión: 2 horarios de homoae completos y podía ser medio horario de religión si fueran 16 alumnos. Bueno, sería un horario completo de religión y 2 de homoae. Conclusión: 3 profesores completos para religión. Son 130. ¿Sabéis cuánto cobra un profesor de enseñanza secundaria en Extremadura? Yo lo tengo aquí, lo he enviado. Dice, conviene recordar que el sueldo de un profesor de secundaria es de 2.200 euros aproximadamente, 28.000 al año. Y ponía además en internet, buen sueldo. Sí, 1.000 euros no es. Conclusión: 3 profesores y pico, ¿qué? No, esto es a mí, creo que la puta. Sí, sobre, que si no, tú a lo mejor sí, pero es que Sin antigüedad. yo cobro más. Yo cobro más cosas. Sin antigüedad. Sí, sin nada. No es sin nada. El primer día que entra a trabajar. Sí, el primer día que no tiene ni un día de antigüedad. Bueno, los 3 primeros años de trabajo cobra eso. Bruto. Una poquito más. Yo cobro más que esto, claro. Tengo méritos. Bueno, entonces, ahí tenéis esto, y esto es lo que digo. ¿Qué voy a decir? Dice que nos exijan nuestra dedicación, por ejemplo, a los cargos de un centro de educación y a los profesores,